A mí me tocó un periodo en donde al empezar veníamos saliendo de una recesión tremenda. Y afortunadamente para Nuevo León hay un gobernador aquí que viene de la Ciudad de México, Martínez Domínguez. Entonces, ese fue un gobernador sumamente activo, muy buen promotor de obras que desarrolló muchísimo lo que es el estado de Nuevo León. Durante su gestión, por ejemplo, entró algo que le llamaban en aquel entonces Fondo Nacional de Fomento Ejidal, FONAFE, y ese famoso FONAFE lo que hacía eran fábricas en los ejidos. Dependiendo de la característica del ejido o para lo que tuviera vocación el ejido, entonces se les montaba una fábrica completa. Y a mí me tocó hacer como 20 fábricas de esas en Nuevo León y en Coahuila. Aquí en Nuevo León nos tocó en Cadereyta, por ejemplo. Pues qué fama tenía Cadereyta y más en aquel entonces, escobas. Pues qué había que hacer, pues una fábrica grande de escobas con todo el equipo nuevo, moderno, pues para poder hacer todos los diferentes procesos. Ya ves que uno cree que por hacer la escoba es muy sencillo, pero tiene una bola de asegúnes por ahí, que el palo es así, que hay que hacerlo más delgadito y que, en fin. Entonces las fábricas pues eran naves industriales grandes de unos 2000 metros y adentro ya se hacía toda la instalación. Y nosotros la entregábamos, como quien dice, llave en mano. Aparte de esta de aquí nos tocó hacer rastros para cabrito, por ejemplo en Doctor Arroyo, pues un rastro para cabrito. Acá para China, Nuevo León, otro rastro para cabrito. Y así diferentes partes, que no sé dónde, allá en Coahuila, una fábrica de zapatos y unas pedreras en otra parte, en fin. Y ese Fondo Nacional de Fomento Ejidal se desarrolló mucha obra dentro del Estado en las zonas más faltas de recursos, porque pues eran los ejidos más que tenían más necesidades. ¿Verdad? En Ramberry, pues hay madera, pues una fábrica de muebles, por ejemplo. Y hacer toda la fábrica, pues dice uno, pues ir a Ramberry, nomás ir a Ramberry está bien lejos y en aquellos años pues no estaban muy bien las carreteras. Entonces, esas fueron trabajos que se desarrollaron o que desarrollé casi acabando de entrar don Alfonso. Pero luego ya aquí en el estado, pues la compañía fue creciendo, obviamente. Empezamos ya con todo lo que te comentaba de lo de la macroplaza, que nos tocó derrumbar prácticamente todo lo que había que derrumbar, que pues era mucho, desde casitas hasta edificios grandes. Y después nos tocó hacer todo lo que es la Explanada de los Héroes, que para eso pues había que traer toda la cantera de San Luis Potosí, cantereros de San Luis Potosí, porque aquí no saben trabajar la cantera, y nos trajimos como 70 obreros de allá de San Luis para poder desarrollar toda la explanada con cantera, porque ya ves que toda la explanada tiene cantera. Y aparte ahí hay dos edificios en Juan Ignacio Ramón, uno que es una subestación eléctrica para alimentar toda la zona, los edificios que quedan dentro de esa área de influencia, que parece que ahorita también los teatros se alimentan de ahí, ya ves que hay varios teatros ahí en esa zona, se alimentan de esa subestación. Y al lado de la subestación se hizo lo que es el archivo de la ciudad, que también es una cosa muy grande. Yo les decía que no estaba en el lugar más adecuado porque hay mucha humedad ahí en la zona. Sin embargo, pues ahí quisieron y pues ahí se hizo. Y luego pues nos tocó teníamos
dentro de la empresa varias líneas. Una línea que era para hacer escuelas, porque antes el gobierno del estado hacía más escuelas que lo que después empezó a hacer el organismo, no me acuerdo ahorita ya ni cómo se llama, que era el que empezó a seguir haciendo escuelas. En aquel entonces era el gobierno del estado. Y durante la época de don Alfonso se hicieron escuelas a morir. Y muchas eran escuelas de 3 pisos y pues que hay que hacerles un gimnasio grande o hay que hacerles una cancha de básquet techada, etcétera. Entonces, de hacer escuelas, pues pasamos a hacer construcción de casas. En aquel entonces Fomerrey empezaba y entramos nosotros como constructores de Fomerrey y les hicimos, pues no sé si unas 1,500 casas o una cosa así. Nosotros teníamos una línea de casas de la empresa para vender. Siempre traíamos 5 fraccionamientos para hacer casas porque pues si no se vendían en Santa Catarina, pues se vendían en Guadalupe o se vendían allá en San Nicolás. Entonces teníamos repartido. Entonces el área de construcción de vivienda se construyó bastante. Y luego traíamos el área de pavimentos, que también realizamos pues una serie de pavimentos. Y dentro de lo que manejábamos eran el área de escuelas, de casas, de pavimentos y de obra particular, ¿verdad? Edificios y cualquier tipo de obra particular que se lograra conseguir el contrato. Pero sí con ya estando yo de presidente, yo entré bastante joven de presidente, yo entré de 38 años de presidente. O sea, no sé si ustedes tengan el dato quién ha sido el más joven. Creo que el más joven fue Julio Torres, que yo le entregué a Julio Torres, un contratista de aquí que trabajó también mucho aquí en Nuevo León y que falleció siendo presidente. Tuvo un problema allá en México, en el Hotel Camino Real. Habíamos cenado la noche anterior. Él había ido a recibir un premio del presidente de la República por la ayuda que Nuevo León le había prestado a la Ciudad de México por los daños del terremoto. ¿Te acuerdas que había sido un terremoto tremendo? Y de aquí en Nuevo León las empresas constructoras se juntaron y mandaron muchísima maquinaria y personal profesional para manejarla a la Ciudad de México. Y entonces ya en esa fecha que fue julio y que yo andaba por allá en una reunión, porque después de ser presidente todavía sigues un poco ahí en el área del Consejo Nacional y no había terminado yo y cenamos juntos una noche y ese día en la noche, después de que lo dejé yo, un neurisma le reventó y ahí falleció. Al día siguiente Humberto Lobo, que era cuñado de él, me habló por teléfono. Yo ya estaba llegando yo a Monterrey, en aquel entonces no había celulares. Me encontró ya ahí en la oficina y me dijo que si no sabía yo qué había pasado con Julio. Le dije, pues lo dejé anoche a las 11, nos fuimos a dormir porque yo tenía un vuelo a las 6 de la mañana. Dijo, pues sabes que me están diciendo que está muerto, pero no lo podemos hacer público mientras alguien no lo identifique, porque pues luego resulta como que no es él. Si era el cuarto de él, era todo, pero y luego si era otro. Entonces hasta que no lo identificó alguien ya se pudo dar la noticia de que había fallecido él, y ahí enseguida entró Joel B. González como presidente sustituto
de aquí de la Cámara de Nuevo León. Entonces, esa fue una etapa ahí media difícil de la Cámara porque pues el muchacho tenía 33 años, Julio, cuando murió. Entonces, no se esperaba de que hubiera, que falleciera una persona a esa edad. Y él trabajó también mucho ahí en la Macroplaza. Pues yo creo que prácticamente todos los que teníamos empresas formales, todos participamos ahí en lo que era la Macroplaza, porque fue, pues era un trabajo muy grande, ¿verdad? O sea, había que cambiar todas las tuberías y reponer todo, porque todo pues ya estaba ya obsoleto por completo. No se pudieran haber hecho todos los edificios que se han construido alrededor si no se hubiera cambiado toda la infraestructura, ¿verdad? Ya ahorita ya yo creo que ya van en la segunda, porque ya el pavimento pues ya han cambiado muchas cosas de lo que es el pavimento, ¿no? Nos tocó también parece que sí, también fue con don Alfonso, hacer la puerta de Monterrey. No sé si viniendo de Saltillo hay una estructura ahí que dice Puerta de Monterrey, esa también nos tocó hacerla a nosotros. Y luego hacer en la llegada de Laredo, también don Alfonso quiso hacer otro monumento, se hizo una plaza ahí grandísima y montó un caballo allá arriba con el antiguo presidente, que era ¿quién? López Portillo, era el presidente que estaba ahí arriba. Y era un trabajo que lo hicimos yo creo que en un mes, ¿verdad? Porque no nos dio chance. Y el día de la inauguración, mejor yo me fui a Cancún, porque dije, es que el caballo no se sostenía, porque el diseñador no lo había diseñado bien y lo más lo había apoyado en las patas traseras. Y entonces esto pesaba mucho lo de adelante, entonces el caballo se iba para adelante. Y entonces lo soltábamos tantito de la grúa y el caballo se iba para adelante. Hijo, ¿y ahora qué hacemos? Entonces le llamé a un estructurista muy bueno de aquí de Nuevo León, que es el ingeniero Raúl Salinas. Y dije, ahora, ¿cómo detenemos esto para que no se nos caiga? Dijo, pues mira, dijo, hay una parte que está muy hueca y que tiene le podemos echar ahí un trancazo de concreto, que son todas las ancas y los testículos. Y pues a rellenarlo de concreto luego, para que no se cayera. El famoso caballo de la entrada, que luego lo quitó alguien porque estaba muy enojado, otro gobernador lo debe haber quitado. Eso también nos tocó hacerlo a nosotros, que son pues obras que se notan, porque pues eran las entradas, y más en aquel entonces la entrada de Saltillo pues nomás era esa, ahora pues ya están las nuevas, ¿verdad? Luego, ¿qué más? También hicimos en el obispado la reconstrucción. Ustedes conocen el obispado, el Museo del Obispado. Al frente tiene toda una plaza con muchos desniveles. ¿No? Toda esa plaza también la hicimos nosotros. Y antes de llegar al obispado hay un teatro al aire libre, que es una concha acústica. También nos tocó hacer todo el trabajo ese allá nosotros. No sé si la concha la hayan usado o mucho o poco, pero en aquel entonces sí la usaban, ya después ya no sé. Y lo del museo pues ahí sigue, porque lo único que han hecho es tratar de mejorarlo todavía más, ¿verdad? Porque cuando nosotros la tomamos estaba hecho pedazos todo el edificio se andaba cayendo. Había muchas balas de cañón, unas pelotas así grandotas, desparramadas por todos lados, los cañones ahí todos tirados. No había forma, el camino era de terracería para empezar. Entonces también todo eso se tuvo que reconstruir el edificio para hacerlo ya el museo. Y ya el museo con una explanada al frente, que siento yo que sí ha tenido que tiene todavía mucha afluencia,
porque ya después ahora hicieron más arriba todavía lo que es el asta bandera, esa, la gigantesca, ¿verdad? Que esa ya eso es mucho más reciente. Mira, ahí fue cuando reventó lo de los pasos a desnivel, porque pues realmente en Monterrey no había pasos a desnivel. Y los pasos a desnivel se empezaron a hacer pues por todos lados, ¿verdad? O sea, la avenida Gonzalitos, pues ¿qué era la avenida Gonzalitos? Pues no, esa pues también es obra de don Alfonso, ¿verdad? Entonces, lo del río, pues todo el río pues, fue un trabajal también inmenso que se hizo, pues donde participaron prácticamente todas las empresas grandes de aquí del área. También viene lo de la canalización. En aquel entonces la presa de la Boca pues era una de la principal abastecedora de agua de aquí de la ciudad. Y hubo que hacer la boca de toma y la torre de bombeo, etcétera, para poder traer el agua a esta zona. Esto lo hice yo cuando estaba más empezando. Yo estaba en segundo año de la carrera, yo creo, una cosa así. Eso lo ubican en el gobierno de Rivas. Sí, eso fue anterior, eso fue anterior, Sí, exactamente. lo están ubicando, fue cuando se hizo la planta potabilizadora. Así es. Sí, porque eso lo acabo de pasar. Sí, y eso lo hicieron entre Constructora Maismier, fue una de las constructoras principales, y otra constructora de México que se llamaba, ya ni me acuerdo cómo se llamaba, y a esa constructora el subcontratista fui yo, el que hizo la chamba fui yo, pero era una compañía de México, que todavía existe, por cierto. Constructora Estrella. Fueron Maismier y Constructora Estrella las que hicieron esa obra, que fueron no sé si sepan, pero allá arriba de Villa de Santiago hay un túnel en la montaña. Un túnel así. Es un túnel de captación de agua. Es un túnel grande que hay allí, y esa empieza a salir el agua de entre las rocas, y esa agua se puso una obra de captación en la mera entrada, y esa se manda por tubería hasta la presa de la Boca. Es en la zona de San Francisco, que le llaman, ahí en esa área. Y ese túnel también, pues ¿cuál túnel había aquí? O sea, no había ese tipo de obras aquí en aquel entonces. Mira, yo siento que lo que fue la Macroplaza fue un detonante muy importante para la calidad del estado de Nuevo León. Porque antes el estado pues se le conocía así como una ciudad chaparra, o sea, no tenía edificios, ¿cómo se llama? No se le comparaba con la Ciudad de México. Todavía Guadalajara se consideraba la segunda ciudad en importancia en México, que yo creo que ya la desplazamos desde hace buen rato, aunque ellos no quieran aceptarlo. Y eso conlleva a todo lo que hay ahorita de edificios, etcétera. O sea, porque el señor Martínez Domínguez y el que le siguió se dedicaron a meter mucha infraestructura. Un lugar, una ciudad sin infraestructura, ¿cómo puede crecer? A la moda como le hacemos ahorita, todavía le hacemos así. Primero pasan los carros y se amontonan y esto y lo otro, y luego se hace el paso de desnivel. Cuando en las ciudades del primer mundo, primero se hace la carretera, se hacen los pasos a desnivel y luego pasan los carros. O se prepara la infraestructura eléctrica o se prepara la infraestructura hidráulica. Y eso es lo que todavía ahorita en este momento, ¿con qué está batallando ahorita el Estado? Electricidad y agua, con esos dos, más que con la movilidad, porque
El río nos dejó una avenida más grande de las que haya en todo México, porque se pudo lograr cruzar toda la ciudad. Ahorita tú vas al aeropuerto y puedes llegar, pues qué te diré yo, en menos de media hora a lo mucho, ¿verdad? Porque es un tramo perfecto para que el tráfico fluya. Y luego pues están las otras avenidas transversales, que eso ha ayudado mucho. Falta, claro que falta, y falta mucho, y más con el crecimiento tan terrible que ha estado teniendo la ciudad, ¿verdad? Entonces, hay una serie de trabajos que se hacen que sirven para mejorar el crecimiento. Por ejemplo, los maestros de la sección 50, en aquel entonces, pues me tocó hacerles lo que es la clínica hospital que está allá en la zona Mitras. No tenían, para el paridero de las profesoras, que era muy fuerte, pues ahí tienen, todavía funciona ese centro porque de clínica se hizo hospital, ¿verdad? Y luego se les hizo otro trabajo muy grande acá del lado oriente de Revolución, y ahí tienen hasta un salón de eventos para 1000 y pico de gentes, salas de squash, y tienen un trabajo muy grande que se les hizo allá al sindicato, apoyado también por el gobierno del estado. Entonces eso ayuda mucho a que las diferentes carreras, como es el magisterio, pues tengan cosas que ellos puedan disfrutar, o abaratarse las bodas de los hijos o de los maestros. Pues si ellos tienen un propio salón, pues obviamente les sale más barato que rentar un salón, ¿verdad? Mira, el gobernador era muy activo, pero era muy duro. Y en aquel entonces, por ejemplo, uno de los retos grandes fue que te retenían un 5% de toda la obra. O sea, tú terminabas la obra y aparte de la fianza, pero la fianza era una cosa, había una retención de un impuesto, no de un impuesto, era una retención del 5% de la obra, que te la devolvían cuando el que estaba encargado en turno de la obra pública en ese momento decidía darte el 5%. Entonces era un dineral tremendo, porque pues, si no le sonreías bonito al encargado, pues el 5% lo veías hasta dentro de 2 o 3 años. Entonces ese impuesto se logró cancelar por completo. Nos tocó hacer aquí una reunión nacional muy grande, donde vino el presidente Carlos Salinas de Gortari, y vinieron una bola de secretarios para ver cómo se iba a promover la obra, que fuera por concurso, porque antes de eso las obras siempre eran por un simple dedo que te decía que tú la ibas a hacer. Y a partir de ese momento se modifica la ley no la estatal, la federal, para implantar el concurso. Por lo menos ya era algo, creo yo, muy importante, porque ya el concurso, aunque luego le empiezan luego a sacar, ver la forma de cómo transversar los concursos, pero por lo menos ya era una posición, creo yo, muy importante para las empresas constructoras, de que sí realmente, y además de que se abrieran los sobres, estando todos
aquí representados, aquí estoy, a ver cómo está, a ver, enséñamelo, a ver si es cierto que tú dijiste 1,000,000, si yo estoy diciendo 1,500,000, bueno, pues ok, ¿verdad? Entonces se trató de regularizar mucho, por ejemplo, con la quitada del 5% y el imponer lo que es el concurso para todas las obras. En ese momento eran las obras del gobierno federal, pero los gobernadores, por ejemplo, aquí las adoptaron inmediatamente, ¿verdad? Entonces eso ya te hacía de que, pues sí, quieres entrarle, pues concúrsale, y sigue todavía, ¿verdad? O sea, porque es la única forma de hacer las cosas un poco más claras y más limpias. Y entonces eso ha beneficiado mucho a la Cámara, porque la industria privada ya sabe que en la Cámara está muy acostumbrada a los concursos, a que no es por un dedo el que esta compañía haya crecido o no, sino que es porque realmente hace bien los trabajos. Porque aquí en Nuevo León la obra privada es sumamente importante. Y si se agarran ahorita el año pasado y el antepasado, pues ¿cuál obra pública? La pura obra privada fue la que sacó adelante la industria de la construcción. Porque hubo mucha obra privada y sigue habiendo. Si nomás aquí, nomás te asomas ahí por la ventana y para donde veas, lo que hay son edificios, y si te vas para la esquina y agarras al otro lado, pues te vas hasta Costco y ya es una serie de edificios de una calidad extraordinaria, porque se han preocupado en hacer unos desarrollos a nivel mundial. O sea que cualquiera que viene aquí dice, ¿cómo que esto es México, verdad? O sea, es como otro país, pues. O sea, Nuevo León eso es otra cosa diferente. No se ve en Guadalajara, por ejemplo. En Guadalajara, ¿cuántos pasos a nivel hay en Guadalajara? Nomás chéquenle por ahí en la maquinita para que veas. Están en pañales, para ir de cualquier punto a cualquier punto son 1 hora, porque la infraestructura que tienen de movilidad es malísima, malísima. Y estás hablando de Guadalajara. México, pues, con tanta gente y tanta cosa, pues así, está peor. Y de ahí en fuera, pues, ¿cuál otra? O sea, como en Nuevo León, sinceramente, nosotros los constructores debemos de estar muy orgullosos de todo lo que se ha hecho, muy orgullosos de lo que es, porque no nada más ya no se puede hablar de Monterrey, no se puede hablar de San Pedro, es una área conurbada ya muy amplia, la que hay ahorita edificios, y ahorita batalla uno para salir de aquí al aeropuerto y ves arriba del avión de edificios todavía, naves industriales que se alejan muchísimo fuera del área conurbada, ¿verdad? Por eso estas carreteras perimetrales, que una de ellas la acaban de inaugurar, el completar el anillo, pues eso te da una libertad de tránsito dentro de lo que es la ciudad. Yo creo que sí, yo estoy seguro de que sí, y la prueba está de que han pasado ya, pues hombre, ¿cuántos años? Más de 40, yo creo, y siguen funcionando. O sea, el 5% ese no tenía por qué hacer si tú estás entregando una fianza. El 5% era un arma de presión, nada más, eso es lo que era. Y con los concursos pues se mejoró, porque luego ya también los municipios que antes no manejaban casi nada de presupuesto, ahora de repente manejan unos presupuestos muy fuertes también. Entonces los municipios también se están acogiendo
a la misma forma de trabajar del Estado, que siento yo que el Estado es de lo más limpio que hay en México, ¿verdad? En el aspecto de que no haya irregularidades en el otorgamiento de contratos. A pesar de que ahora últimamente pues se han tenido que dar algunos de directos, de forma directa, porque la velocidad con la que se ha estado requiriendo, por ejemplo, el ducto que viene de la presa, que es la que está ahorita ya salvando el agua de tomar de las gentes, de vivir, de poder vivir, pues en cuánto tiempo lo hicieron, ¿verdad? O sea, porque el acueducto podrá el periódico decir todo lo que quiera, pero la tercera parte, un 50 o 60% son mentiras. Que ahí viene un ducto que es para acá. Pues sí, hombre, pero es para un ramal que van a poner, no es la que está llegando a Monterrey. Cuando el gobernador dijo, esta agua ya está, esta viene de allá, ese día empezó a llegar y desde ese día no ha parado de llegar. Y ahorita ya, no me acuerdo si ya entró porque el sistema de bombeo es de 4 bombas por estación de bombeo. 2 que trabajan continuamente y cada una tiene su pareja de repuesto. Si llega a descomponer una, tiene su repuesto. Que eso también no en todas partes lo tienen, porque el respaldo es sumamente importante. Y el respaldo no nomás es poner otra bomba y cambiar el switch aquí como le hizo aquí aquel en lugar de aquí lo conecto acá. Es todo un proceso grande de construcción y de preparación para poder instalar una bomba de esas tan grandes como las que están instalando. Entonces yo siento que resolviendo el problema del agua, todavía queda el gran problema de la luz, porque es federal. Entonces con el asunto de este señor que tenemos ahorita de presidente, no sé yo cómo va a acabar ese asunto, pero no le presagio un buen fin. La Comisión Federal sola nunca va a poderle dar el servicio a todo el país en la forma que se requiere, porque si el país tiene que crecer, pues ¿qué es lo primero que necesita? Pues luz. El agua como quiera, pues hace un pozo y ahí a lo mejor encuentra agua y ya, pero la luz no es así, ¿verdad? Y luego prohibiendo que se pongan las paneles y las eólicas, etcétera, pues peor. Me tocó entrar desde las demoliciones que se tuvieron que hacer para poder hacer la ampliación. Por cierto, ahí ya me andaba muriendo porque en uno de los edificios más altos que estaba ahí, que nomás tenía 4 pisos, me cayó una piedra aquí en el mero centro aquí del coco y me tuvieron que llevar al hospital y estuve como 6 meses incapacitado porque me cayó en el mero centro de la cabeza. Esa fue en Cuauhtémoc. Ahí pegado donde está el cine, ¿cómo se llama el cine grande ese que está ahí en Cuauhtémoc? ¿Tiene Cuauhtémoc? Ah, ¿es el Cuauhtémoc? En Cuauhtémoc y Washington. Sí. No, se llama Cinema Cuauhtémoc, que está en la esquina de Cuauhtémoc. Bueno, este edificio estaba del otro lado, en la otra esquina. En Washington y en lo que... Sí, ahí en la misma cuadra. ¿Y nos puede platicar un poquito de la historia de cómo se hizo eso, cómo estaba la calle? Pues mira, era como todo en aquel entonces, estaba mal, muy mal. Los laterales realmente no había, pues si en el mero centro no había nada que conservar, lo que es allá Zaragoza, donde se hizo la macroplaza, pues ya te ibas alejando del centro y menos. Era puras cosas que ya no tenían
vida útil, pues ya era pues, puro mugrero, ¿verdad? Entonces por eso se necesitaba nomás suficiente valor para aventarse a poder decirte, oye, ¿sabes qué? Te lo tengo que tumbar porque voy a ampliar, y no, que sí, que no, ya está el abogado, y meterle y ganar los pleitos para poder hacer la ampliación. Y así sí se hizo Cuauhtémoc. Colón así se hizo. Colón la hizo Pepe Máiz, por ejemplo, la mayor parte. Eh, y fue lo mismo, a pleito, casado. O sea, desgraciadamente es lo que te decía, o sea, en las ciudades del primer mundo hacen la planeación primero, ¿sí? Si vas aquí a alguna ciudad americana y no necesitas irte muy lejos, sus planeaciones las traen a 50 años por delante. Oye, es que aquí quiero hacer, no, espérate, mira, tú sigue, este es el proyecto general ya aprobado y aquí no le cambias nada. Entonces, puedes irte moviendo donde es vivienda, donde es naves industriales, donde son oficinas, etcétera, porque ya está planeado, la ampliación de las avenidas ya están. Allá en Estados Unidos, ¿cuándo ves que anden tumbando para ampliar una calle? Muy difícil, porque ya sus programas ya los traen desde antes. Y es lo mismo en Europa, o sea, donde van a ampliar, allá es más difícil porque las ciudades estaban con las callecitas muy angostitas, pero en Estados Unidos, que es a donde nos debíamos de comparar, ya lo traen planeado. Es parte. ¿Por qué fue así, usted recuerda? La Avenida Juárez es una de las más antiguas, o sea, de aquí de Monterrey, y al principio pues era como todas, era mucho más angosta, y cuando se decidió ampliarla, se amplió, y luego ha ha tenido varias remodelaciones, ¿verdad? Y esas son las arterias que van en cruz con el río, con la avenida principal de Monterrey, que es el río. Entonces, pues si no puedes nomás ir así, pues tienes que tener las otras. Y entonces ahí entra, ¿cómo se llama? Juárez, entra Cuauhtémoc, entra Gonzalitos. La de Gonzalitos antes pues era una callecita. Llegabas al Hospital Civil y ya era un carril. O sea, el Hospital Civil se hizo mucho antes que las ampliaciones, ya estaba la calzada Madero, porque esa siempre estuvo más o menos en la misma, con la misma amplitud. Pero a esa se le había dejado pues, camellones y arbolitos y todo lo demás. Que yo creo que ahorita ya le quitaron todo, no sé, hace mucho que no voy para allá. Yo siento que CEMIC se ha estado moviendo fuertemente, aunque la membresía de los años en los que yo fui presidente, teníamos una membresía mucho más grande que la que hay ahorita. Por muchos años las membresías de Cámara fueron muy altas. Y yo digo que allí hubo una buena decisión al cancelar una serie de membresías, que Nuevo León y sobre todo el área conurbada es como otro México. O sea, es otro México más limpio, afortunadamente, que ha tenido la decencia de encontrar todos los puntos más oscuros que hay en el otorgamiento de un contrato para tratar de limpiarlos y que sean más limpios. Es bien difícil, pero yo siento que dentro del país es el que mejor la ha hecho es la Cámara aquí de Nuevo León. ¿Por qué?
¿Será por los empresarios? ¿Será por la iniciativa privada que es tan fuerte y que de alguna forma presiona al empresario también a que sea más limpio? Entonces, eso ha hecho hacer de Nuevo León lo que es ahorita. Yo creo que Nuevo León, entre la Cámara, que es iniciativa privada, y la iniciativa privada de otras ramas, se han conjugado bastante como para hacer del área de la construcción de lo mejor que hay en el país. Y afortunadamente hemos tenido más o menos buenos gobernantes, algunos mejores que otros. El muchachito de ahorita ahí lo traen en friega por todas partes. Nomás que cuántas obras, cuánto dinero está trayendo para invertir. Ay, no es que anda viajando mucho. Pues por eso, pues tienes que ir a enseñarla. Tienes que ir a promover lo que tú quieres. Tremendo. Y ustedes lo pueden comprobar en cualquiera de las demás delegaciones. Y no existe ni la limpieza ni el trabajo que se hace aquí en Nuevo León. Por ejemplo, el ISIC de aquí. El ISIC, pues ¿dónde creció tanto el ISIC? Fue aquí en Nuevo León. Aquí fue donde creció, lo digo, ok, nace como tiene que nacer en el DF. ¿Lo hace quién? Pues un ingeniero de aquí, Juvencio Gutiérrez, ¿verdad? Que es el organizador principal del nacimiento del ISIC. Y luego aquí se compra aquel terreno gigantesco donde a mí me tocó hacer talleres y una bola de cosas para los bulldozers, porque no había mecánicos que supieran arreglar ni una mano de chango, ni pues menos un bulldozer grande, ¿verdad? Entonces ahí hubo por muchos años muchos cursos que se impartieron, incluso de movimiento de tierras, porque ahí se la pasaban moviendo la tierra allá dentro del terreno. Pues era muy grande el terreno, ¿verdad? Que ya lo vendieron, o sea, estaba en una zona, yo no lo compré. Eso sí, no, yo nomás lo bardeé y construí todo lo que estaba allá adentro, sí me tocó a mí. Pero yo no compré el terreno allí, era un terreno en una pésima ubicación, muy difícil de controlar el robo, porque cuando no era por un lado se te metía por el otro, pero sí era un terreno muy grande y ahí se hicieron pues, muchas cosas buenas a pesar de la ubicación, ¿verdad? A mí me tocó ampliar la cámara aquí era la mitad de terreno, yo compré el edificio de al lado para poder hacerlo, pues para empezar más frente, que se viera más, y compré ese edificio ahí al lado con una negociación ahí muy difícil con el dueño, y se amplió hacia atrás también el terreno, ¿verdad? Ese sí lo compré, me tocó comprarlo a mí para la cámara, ¿verdad?